La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram. Vamos a tomarnos un tiempo, vamos a respirar y vamos a hablar de libros con Joaquín Posado. Joaquín, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Que nos traes una historia, el libro lleva por título Herbaciana, de Gonzalo Hidalgo Bayal. Así es. Este escritor cacereño, de 72 años, ha sido profesor de secundaria y de bachillerato hasta su jubilación, hace unos años. Dio clase de lengua y literatura, casi siempre en Plasencia, porque había estudiado filología románica en la Complutense de Madrid. La verdad es que escribe desde muy joven. Él lo confiesa, siempre tuvo esa inclinación. Escribe muy bien poesía, ensayo también. Él se manifiesta admirador de Sánchez Ferlosio, de Rafael Sánchez Ferlosio, y ha publicado 2 estudios muy buenos sobre la obra de este gran escritor español. Y publica también, por supuesto, narrativa, relatos, novelas cortas, cuentos y alguna novela también más clásica, como por ejemplo La Escapada. Recuerdo haber leído esta novela hace 3 años, quizás, como mínimo 3 años, y me pareció diferente y me interesó mucho, me gustó mucho. Tiene fama este escritor de escondido. Él dice que jamás se ha escondido, pero que le han atribuido esta condición. Lo que ocurre es que quizás sea un hombre discreto y austero en las formas, podríamos decir. No busca los saraos literarios ni las presentaciones grandilocuentes y no es amigo de grandes campañas publicitarias. De hecho, si hoy estamos aquí recomendando esta obra, es casi por eso, porque se trata de un escritor muy peculiar. Y su obra también lo es, lo vais a ver, porque hoy traemos a presentaros Herbaciana. Es un libro bastante curioso, no es una novela clásica, como decíamos antes, no es un libro de cuentos o de relatos clásicos. Yo creo que es algo más y mejor, podría decirse. Me ha parecido que es de lo mejor en lengua española que he leído en los últimos tiempos. Así es que mucho decir, ¿eh? Vamos allá. No lo sé, pero comencemos por el título. Este título tan raro procede de el Real Colegio de San Herbacio de Murania. Rápidamente me puse a buscar dónde quedaba esto. No lo busquéis en la geografía. Es un lugar y un territorio que pertenecen al mundo literario de Hidalgo Bayal. Y no es la primera ocasión en que los personajes viven y a veces sobreviven a la pedagogía áspera de los padres herbacianos, por decirlo suavemente. Nuestro autor evoca, sin lugar a dudas, las vivencias y tribulaciones de los años en que estuvo interno en el Colegio de los Curas Diocesanos de Plasencia, que a eso sí que podéis encontrarlos y sobran referencias. Y lo hace con 13 relatos, o yo diría casi capítulos, que tienen una misma referencia espacial, ese internado del Real Colegio, y que poseen también una hilazón temporal, el tiempo de la adolescencia, y por supuesto que cuentan con un protagonista, relator común de todos ellos, el joven que aún en época de dictadura franquista, él mismo estudió interno en los curas. Estamos ante historias de indudable componente biográfico, como decimos, y al tiempo estamos leyendo una obra enteramente de ficción, compuesta de diferentes artefactos literarios, no lo olvidéis, gran literatura, abierta a diferentes puntos de vista y que articula con maestría la narración de las peripecias de los internos y también de sus profesores.
Lo alterna con la reflexión acerca de las palabras, sus usos, significados y lo importantes que pueden ser en un momento dado en la vida. Siempre atisbamos en la lectura una situación de aprendizaje. Los protagonistas del recuerdo de nuestro narrador poseen todos alguna cualidad que los diferencia, para bien o para mal. Un poeta que deviene en poetastro, un chico muy inteligente, pero que no quiere ejercer, unos primos que no hablan nunca, un autoinculpado que era a la postre inocente. En fin, lo que en la memoria relatada provoca, yo diría, estupefacción por el trato recibido. Estoy recordando ahora mismo un capítulo titulado La cólera de Isaías. Fijaos cómo comienza. Siempre he creído que los nombres pueden condicionar la vida de los portadores, de sus portadores, y que su repercusión lo mismo puede ser adversa que propicia. Sin embargo, como nos enseñaron los maestros antiguos, tal vez sólo la adversidad se preste verdaderamente a la narración, porque es en las adversidades donde vivimos y nos reconocemos. La dicha, en cambio, y la alegría son interrupciones efímeras de la adversidad que sólo en esa doble circunstancia encuentran su sentido, en la adversidad que interrumpen y en su fugaz naturaleza. ¿Os dais cuenta en este párrafo que hay un castellano depuradísimo, que hay una sintaxis perfecta? Es una gozada leer a este hombre, pero vamos a ese capítulo de la cólera de Isaías. Isaías se llama el padre vicario, que acabará ensañándose con el inteligente Viñas, porque éste desperdicia los talentos que el Señor le había otorgado. Estás llamado a ser mucho más de lo que demuestras, de lo que trabajas, de lo que te empeñas. En fin, en este relato redondo, soberbio, se revela la hondura y complejidad del mundo moral de Hidalgo Bayal. En ese mundo, que a mí me pareció francamente muy verdadero, hay que contar con el azar, con la fatalidad, por ejemplo, llamarse Viñas, y que todo el rato te estén diciendo «de todo tiene que haber en las viñas del Señor», como le repetía el vicario. O con lo absurdo y paradójico que también puede darse en las vidas de estos jóvenes y frailes, como aquel accidental profesor de griego que dejó de serlo sin aparente motivo. En fin, hay en la escritura de este gran literato mucha cultura, para nada jactanciosa, mucha diversidad, ritmo sinuoso, lenguaje preciso y cercano. Lo he leído contento todo el rato este libro, disfrutando con la lectura en voz alta incluso de algunos de sus párrafos, y agradeciendo a una excelente amiga, Rosa, que me lo recomendara. En fin, vais a sentiros satisfechos porque el juego de las emociones, a veces incluso exacerbadas, tienen su equilibrio intelectual, y en esta magnífica obra todo se complementa a la perfección. No os la perdáis. Muchas gracias, Joaquín, y me alegro de que hayas también hecho referencia a ese bien escribir que muchas veces tanto echamos de menos. Así es. En muchas novelas que se publican y que llegan muy alto en la lista de ventas. Muchas gracias. A vosotros. La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram.